todos, yo soy el doctor Manuel Cano y le doy la bienvenida a esta transmisión. Hoy se cumplen 2 años aproximadamente desde el inicio de la pandemia y fíjese que el diablo está celebrando. Los oscuros se están dando un baño de rosas. ¿Sabe usted por qué? Porque qué forma más impactante de conmemorar los 2 años de haber empezado la pandemia que, escuche, vuelven los grandes brotes a China, vuelven los confinamientos a millones y millones y millones de chinos. Eso está pasando 2 años después de haber empezado la pandemia. En la noche de hoy, usted se va a enterar de cosas muy fuertes. Te vas a enterar de por qué el gobierno del Partido Comunista Chino está literalmente en pánico. El gobierno chino tiene terror de algo que está pasando en China y que usted va a conocer. Pero no solamente el gobierno, también la gente. El pueblo de China está literalmente aterrorizado. Usted va a ver unas imágenes que hablan por sí solas. Vamos a estar analizando hoy lo que está pasando en China. Le voy a contar qué es la tercera fase pandémica, porque sí, ya hubo un cambio de fase. Estamos entrando ya en la tercera fase pandémica. Pero también le voy a explicar qué significado tiene y qué implicación encierra ese cambio de fase. Y también usted se va a enterar de qué es lo que va a pasar a raíz de estos acontecimientos tan perturbadores que están pasando en China. Señores, vamos al pollo del arroz con pollo. Mire, el gobierno chino tiene implementada una política que, como usted sabe, es la política de tolerancia cero al COVID-19. Esa política es muy explícita con respecto a que no se permite ningún contagio, ningún brote. Se aplican medidas de cuarentenas muy estrictas, se hacen testeos masivos y aún a pesar de esa política de tolerancia cero COVID, ahora mismo en China hay grandes brotes. Según cifras oficiales del gobierno chino, a día de hoy fue reportado 1.369 contagios en toda China continental, sin contar Hong Kong, por cierto. Usted se preguntará, pero 1.300 no es nada, cuando en Alemania ayer hubo más de 200.000. El problema es 2 cosas. Mira, en primer lugar, nunca te van a decir la verdadera cifra de contagio. Nunca te lo van a decir. En segundo lugar, aún suponiendo que esos 1.369 casos sean verdaderamente así y sea la cifra exacta, señores, esto es problema grave, porque ¿qué está pasando con la tolerancia cero? Las políticas estrictas estarían fallando. Pero además, analice, hace pocos días atrás eran 500, ahora son 1.300, mañana van a ser 2.000 y pico, luego 5.000, después 10.000, 20.000, 100.000. Y como yo digo, escaleras al cielo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hay tanto miedo? Usted está viendo unas imágenes muy perturbadoras. Esas imágenes que usted está viendo son de personas que estaban confinadas en una feria en una localidad que se llama Guangzhou, en la ciudad de Guangzhou. Ahí hicieron una feria y de repente las autoridades empezaron a hacer testeos masivos y cerraron el lugar. Y esos miles y miles de personas que quedaron encerrados ahí, hasta que no se le hiciera la prueba, no podían salir. ¿Y qué ocurre? La gente tiene mucho miedo. Como usted está viendo ahora en pantalla, usted puede ver otras imágenes de esa misma feria, como cuando empezaron a dar el comunicado de que se detectó un caso positivo, hay que testear a todos los demás. Como la gente corría literalmente despavorida, saliendo por 2 cosas. 1, porque no se quieren infectar. Y 2, porque si están en ese lugar y los encierran, tú sabes lo que les pasa. O hay que esperar a que le hagan la prueba para que salgan, o en caso de que sean positivos, aislamiento. ¿Y qué pasa cuando en China aíslan a las personas? Usted se va a enterar de eso en un rato, porque son imágenes muy fuertes, imágenes muy impactantes. Pero antes de eso, cayendo ya en el tema de
el aislamiento. ¿Usted sabía que en China continental ya volvieron los brotes masivos a tal punto que hay una ciudad llamada Changchun con 9 millones de habitantes? Esa ciudad va a ser confinada. La gente no puede salir. Los 9 millones de habitantes no pueden salir de sus casas. A eso súmele que otras ciudades, yo lo tengo aquí anotado, otras ciudades como Shanghai, Qingdao, Shandong, están aplicando restricciones progresivas y eso es una mala señal. Está pasando algo en China y no lo quieren decir. Y qué coincidencia que todo este revuelo pandémico se ha dado cuando terminaron el pasado 20 de febrero los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Qué cosa, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que haya una nueva variante en China cuando China estaba cerrada al mundo? Tú sabes que las cuarentenas en China son ultra estrictas. Bueno, pues ya sabemos que la variante BA.2, el Omicron Plus silente, el Omicron 2, es el responsable o la responsable de ese aumento tan rampante de los contagios y también en Hong Kong de las muertes. Pero no solamente eso, la gente, ¿usted sabe por qué tiene tanto miedo a infectarse? Porque en China, si tú te infectas, te aíslan, te confinan, te mandan para, oiga qué nombre más interesante, unidades de confinamiento. Usted está viendo en pantalla unas imágenes de qué es lo que ocurre en una de esas unidades de confinamiento. Observe cómo tienen a las personas literalmente, que es como si fuera una prisión, pero además sucede algo. Para que una persona salga de las unidades de confinamiento, teniendo en cuenta la política cero COVID, solamente le dan la salida cuando ya las pruebas dan negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú sigues dando positivo y sigues dando positivo porque el virus no se ha ido de tu cuerpo, como ha pasado en algunos casos, pues te quedas confinado X cantidad de días. Y fíjese que hay uno de los que están ahí viendo esas imágenes que usted está viendo, uno de los que están aislados llevaba más de 100 días encerrado en esa celda de confinamiento. Pero ¿por qué el gobierno chino tiene tanto miedo, tiene tanto terror, está tan paranoico con el COVID-19? No era que decían que se estaba debilitando, no era que decían que estaba leve, no era que decían que era mild, que era más suave, ¿sí? ¿Realmente todavía tú crees eso? ¿Todavía usted cree que es más leve? Ay, mijita, ay, mijito, porque están pasando cosas muy fuertes. Mire, le voy a decir algo. Para saber qué está ocurriendo en China, hay que analizar la información más allá de la información que se dispone. O sea, hay que ir más allá. Sabemos que el gobierno chino no es transparente con la información que publica. De hecho, a cada rato maquillan y alteran a diestra y a siniestra las cifras estadísticas. Sin embargo, China es un país muy grande y hay una localidad que es Hong Kong, que forma parte de China, pero que tiene cierta autonomía. Y en Hong Kong sí hay un poco más de transparencia. Y como hay más transparencia, estamos viendo imágenes que son, señores, que dan pánico. Lo que está pasando en Hong Kong es de terror. Estamos viendo, como usted puede apreciar en pantalla, imágenes del hospital, se lo voy a decir, Hospital Queen Elizabeth, el hospital de la reina Elizabeth en Hong Kong. Ahí, en ese hospital tuvo que ser reacondicionado para atender solamente casos de COVID, porque ese hospital no estaba preparado para el COVID-19 y tuvo que ser reacondicionado. Bueno, pues ¿sabe qué? La cantidad de muertos es tan elevada que en las unidades de cuidados intensivos, como usted está viendo en pantalla, al lado de las camas de terapia intensiva donde están los pacientes graves, al ladito están las bolsas con los cadáveres de los que acaban de morir y que a veces llevan horas y horas esperando a que los metan en las morgues, que dicho sea de paso, también están
que no dan abasto. Los congeladores de las morgues, los congeladores en las funerarias no dan abasto. A la gente incluso la están metiendo en contenedores refrigerados afuera en las calles para poder aguantar un tiempo a que se aliviane un poco la crisis. Y le voy a decir una cosa, no parece ceder. Están aumentando las muertes y aumentan y aumentan y aumentan. Le voy a decir una cosa, en Hong Kong hay en promedio casi 300 muertes al día. Y ubíquese por un segundo cuál es la población de Hong Kong y compárela con la población de su país. Vaya ahora a Google y ponga población de Hong Kong y le va a salir un número y extrapole ese número a la cantidad de habitantes que tiene su país y compare. Bueno, si en mi país, que teníamos 300 millones de habitantes, había, no sé, 3.000, 5.000 muertes al día, y en Hong Kong, con mucho menos millones de habitantes, hay ya 300, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue, y va a seguir subiendo, pues entonces usted ya tiene una idea de lo que se viene. ¿Pero qué está pasando en Hong Kong? Ya sabemos que en China la información está muy guardada. El gobierno tiene controlado y censurado los medios, las redes sociales. Sin embargo, muchas veces se filtran videos, se filtran llamadas telefónicas. Usted ha oído hablar de una red china, una red social que se llama Weibo, que es parecida a Twitter, lo que en China. A cada rato las imágenes que se filtran por Weibo son de espanto. Y por respeto a usted, yo no se las pongo porque son imágenes horribles. Muchas personas me dicen, es que tú eres alarmista. Oye, si tú vieras por un segundo todas las cosas y los horrores que yo veo en un día, usted no sería alarmista. Usted literalmente deja de dormir. Porque después de ver todo lo que yo he visto, esto es creer o reventar. Y le voy a decir algo. En Hong Kong estamos viendo cómo aumentó y aumentó y aumentó la letalidad. Aumentaron los contagios a una cifra nunca antes vista, récord mundial. Cuando usted compara el número de infectados por millón de habitantes. Y eso nos hace hacer la siguiente pregunta. Bueno, pero ¿y no es que estaban vacunados en Hong Kong? Sí, pero el problema era que, ¿usted sabe cuánta gente? El porcentaje de población vacunada completamente en Hong Kong, 70%. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? El 30% restante está completamente desprotegido. Sí, como lo está oyendo. ¿Usted sabe la cantidad de países que ahora mismo tienen el 70% de población vacunada e incluso menos? Bueno, pues todos esos países que usted conoce cuáles son, pues que se preparen, porque lo que viene para arriba de ellos en próximas semanas es una ola de contagios sin precedentes, incluso peor que la de Omicron inicial, pero además sazonada, matizada, condimentada y reforzada con una nueva variante tan contagiosa o más que Omicron, mucho más agresiva, que además tiene todos los requisitos para que le hayan puesto su propia letra griega, pi, pero por cuestiones administrativas de la OMS se sigue llamando BA.2 sublinaje Omicron. Entonces yo me pregunto, ¿qué está ocurriendo en Hong Kong y por carácter transitivo en China? Sí, porque lo que pasa en Hong Kong tarde o temprano involucra a China continental. Eso es como lo que pasa en la Ciudad de México. Tarde o temprano se expande a todo México. Lo que sucede en Nueva York o en Los Ángeles se expande a todo Estados Unidos. Si en París hay contagios, en Francia es porque están hasta aquí de coronavirus. Y así sucesivamente. Bueno, en Hong Kong le cuento algo. Están fabricando unidades de aislamiento por decenas de miles, más de 70.000 unidades de aislamiento. Oiga, qué cifra más alta. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Usted se acuerda hace 2 años atrás cuando llegaban aquellas imágenes tan perturbadoras de China, de cómo construían los hospitales aquellos en menos de 10 días, de cómo confinaban ciudades y ciudades enteras? Ponga las bardas de su vecino, cuando usted vea las bardas de su vecino arder, ponga las suyas en remojo. Porque lo que estamos viendo en China es un aviso. ¿Un aviso de qué? De lo que viene, todo lo que sube tiene que bajar. Y todo lo que tú tiras regresa. Es la ley del boomerang. Eso pasa. Esa es una de las leyes fundamentales. Y lo estamos viendo. Cambio de fase. ¿Qué significa cambio de fase? La pandemia
esta pandemia, porque no todas las pandemias cumplen los mismos requisitos ni tienen el mismo comportamiento, pero esta pandemia tiene 5 fases. Usted hasta ahora ha experimentado las 2 primeras. Yo estuve hablándole de la primera fase. Luego, cuando antes de que surgiera Omicron, le dije, vamos ya entrando a la segunda fase. Lo que marcó el comienzo de la transición de la primera a la segunda fase fue un evento crítico ocasionado precisamente por la variante Omicron. Pero ahora estamos ya en la tercera fase. ¿Y cuál es el evento que caracteriza ese cambio, esa transición? China continental. La tercera fase se caracteriza porque en aquellos lugares de Asia donde inicialmente surgió el virus, vuelve de nuevo, habrán grandes brotes y no descarto el surgimiento de una nueva variante en Asia. Eso sin contar que la tercera fase da paso a una cuarta fase y finalmente a la quinta fase pandémica. ¿Y qué ocurre cuando se va de la tercera a la cuarta fase? Bueno, pudiéramos hacer una transmisión al respecto más adelante, pero le puedo dar una pista. Generalmente lo que determina el cambio de la tercera a la cuarta fase es el surgimiento de variantes con una consecuencia mucho mayor, variantes más agresivas. Pero bueno, concentrándonos en el tema de la noche, la situación en Hong Kong. Es curioso lo que está pasando en Hong Kong, porque no solamente está pasando en Hong Kong. Mientras usted se piensa que en Estados Unidos, en México, en Chile, bueno, en Chile no, en Chile mejor no hablamos de Chile, en Colombia, en Cuba, en España, en algunos países europeos, mientras la gente se piensa que en América ya todo terminó, sí, ya todo terminó, oye eso, sueñan las pulgas con comprarse un perro, y yo sueño con llegar a 1 millón de seguidores. Oye, aterriza. Mientras la gente piensa que ya la pandemia se terminó, pasó una ola. No fue que se acabó la pandemia. Y la ola que viene después va a ser mucho más agresiva. Doctor Cano, ¿en qué usted se basa para emitir esos criterios? ¿Cómo que en qué me baso? ¿En las estadísticas? Mire los números. Mire lo que está pasando en Hong Kong, en Corea del Sur, en Singapur, en Vietnam, en China, en Tailandia. ¿Sigo? ¿Quieres que siga? Oye, mire las estadísticas para que usted vea. Son muchos países de Asia que ahora mismo son el epicentro de la pandemia. A eso súmele lo que está pasando en Europa. Récord de contagios en Alemania. Están aumentando los contagios y las hospitalizaciones, así como también las muertes en el Reino Unido. Curiosamente, después de que abrieran todo, siguen aumentando las muertes en Dinamarca. Curiosamente, luego de que abrieran las restricciones, están aumentando y aumentando y aumentando los contagios en otros países también europeos, y que yo no te voy a abrumar ahora diciéndote la lista porque es bastante larga. Así que el pronóstico, lo que se viene, no es de amigos. El horno no está para galletitas. Y toda vez que seamos lo suficientemente perspicaces para darnos cuenta de esto que está pasando, pues mejor preparados vamos a estar de lo que viene. Mire, le voy a decir una cosa. En China ya incluso algunos expertos en epidemiología están hablando, oiga qué cosa más intensa, están hablando de que posiblemente la tolerancia cero al COVID, la política de cero COVID, tenga que ser modificada. ¿Usted se imagina si en China con tolerancia cero COVID están como están? ¿Tú te imaginas si abren de repente China? ¿Qué pasaría? Millones y millones de chinos se infectarían. Doctor, pero es que están vacunados y como están vacunados no les va a pasar nada. Bueno, sí, pero eso no significa que dentro de sus cuerpos el virus no pueda mutar, porque las vacunas te protegen en un % determinado de morir, pero lamentablemente no impiden que tú te infectes. Y toda vez que un vacunado o un no vacunado se infecta, el virus se replica dentro de su cuerpo y por tanto puede mutar y muta. De hecho muta. ¿Y qué ocurre? Surgen las nuevas variantes. ¿Usted se imagina cuánto combustible para ese virus con cientos de millones y millones de chinos, cientos de millones de personas en Asia?
en el sudeste asiático infectadas ahí todas las semanas, todos los meses, surgen nuevas variantes. Y eso tiene que mandar un mensaje. Ese es el mensaje que yo quiero que usted entienda. Oiga, lo que está pasando en Asia no es una buena señal. Ya estamos en la tercera fase pandémica y en las próximas semanas vamos a ver cómo otros países, incluso países de Occidente, de América y de Europa, empiezan a dar voces de alarma. Y te vas a acordar de mí, muchos de los países que abrieron van a decir, lo siento, pero tenemos que volver a cerrar. Señores, la tercera fase pandémica tiene una característica. Vuelven los grandes confinamientos, vuelve el lockdown, vuelve el cierre y usted lo va a ver. Y si no me cree, pues bueno, el tiempo, ojalá y el tiempo no me dé la razón. Familia, vamos a cuidarnos porque la cosa está bastante fuerte. Cuídese, por favor, no pierda la noción del peligro. Estamos viviendo momentos delicados. Puede que ya hayan bajado los contagios, pero el virus no se ha ido. Muy buenas noches. Gracias por haber estado aquí conmigo en esta transmisión. Vamos a compartir esta información. Y como siempre les digo, es todo por hoy.